En el último episodio, fuimos testigos de cómo Cristian Nodal se adentró en un abismo de desesperación, resultado de una serie de decisiones equivocadas y traiciones que lo han llevado a una situación crítica, un escenario que ha dejado a todos sus seguidores y seres cercanos en estado de shock. Esta situación tan extrema, tan inesperada, es el resultado inevitable de sus propias decisiones o, por el contrario, un cruel giro del destino que nadie pudo prever. En este capítulo de su vida, te contamos cada detalle de lo que le sucedió y cómo logró llegar a este punto tan sombrío. ¿Crees que Cristian realmente merecía una lección tan dura? ¿Será capaz de superar esta crisis y salir adelante? Si estás tan intrigado como nosotros y quieres conocer todos los pormenores de esta impactante historia, te invitamos a darle al me gusta ahora mismo y unirte a nosotros en este recorrido lleno de giros y revelaciones. En un rincón apartado del rancho, Emiliano y Leonardo Aguilar se encontraban, consumidos por la ira, sus rostros reflejaban el dolor y la rabia que sentían ante lo que consideraban una traición imperdonable. Protegiendo la dignidad de su hermana Ángela, ambos hermanos se habían apartado de los demás para planificar en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. La decepción era palpable en el aire, un sentimiento de desilusión que envolvía cada palabra, cada gesto. Sabían que no podían dejar que la situación quedara así, que la traición de Cristian no podía quedar impune. A sus ojos, no solo había fallado a Ángela, sino a toda la familia Aguilar. Emiliano, con el rostro tenso y el ceño fruncido, rompió el silencio. Su voz contenía una mezcla de frustración y coraje, y su tono reflejaba la magnitud de su decepción. «Mira, carnal», comenzó, «no puedo dejar que ese tipo se salga con la suya. ¿Cómo pudo hacerle eso a Ángela y seguir como si nada? Llamó a sus guardaespaldas para protegerse, apenas pude darle un par de cachetadas antes de que me separaran, pero sinceramente, se merece mucho más. No sabe con quién se metió». Leonardo, con el puño cerrado, asintió con determinación, mostrando el mismo desprecio por la actitud de Cristian. «Lo sé, hermano. Ese tipo no solo fue infiel a nuestra hermana, sino que encima no mostró ni una pizca de arrepentimiento, ni siquiera se disculpó. Y para colmo, nos humilló públicamente. No podemos permitirlo. Hay cosas que un hombre simplemente no hace. Si hubiera sido decente, lo hubiera hecho cara a cara. No sé cómo puede mirarse al espejo después de todo esto». La furia de Emiliano parecía hacerse más palpable con cada palabra que pronunciaba, su voz cargada de rabia contenida. No parece que le importe mucho, ¿verdad? Incluso cuando lo confronté, no mostró ni un atisbo de remordimiento. Ni siquiera cuando le puse las manos encima. Solo pedía que lo defendieran. ¿Dónde quedó su dignidad? Es un cobarde. Leonardo, con una sonrisa oscura que reflejaba la frustración acumulada, puso una mano sobre el hombro de su hermano y, con tono firme, respondió: «Este Cristian tiene agallas para engañar a Ángela, pero no tiene las mismas agallas para enfrentarnos». «¿Qué estás pensando? No podemos dejar esto así, tiene que hacerse responsable de lo que hizo». Emiliano, con una chispa de astucia en los ojos, bajó la voz, trazando un plan que parecía tan arriesgado como necesario. «Escucha, carnal. El próximo viernes tiene un concierto, ¿verdad? Sabemos cómo funciona ese lugar, las entradas, las salidas. Si vamos directamente a su camerino después del concierto, él estará solo. El tipo ya estará relajado, pensando que se salió con la suya». Leonardo entendió al instante la estrategia, frotándose las manos con satisfacción. «Me gusta como piensas, hermano. Lo esperamos hasta que esté solo, sin nadie que lo defienda. Lo sorprenderemos y le daremos una lección que no olvidará. Esta vez, nadie lo va a salvar». Emiliano, con la mirada decidida, reafirmó su plan. «Exactamente. Entramos al camerino en cuanto esté solo. No habrá guardaespaldas que lo protejan, ni nadie que lo saque del problema en el que se metió. Le daremos su merecido, y tal vez así aprenda a no jugar con nosotras y a no burlarse de nuestra familia». Ambos hermanos se miraron en silencio, sellando su acuerdo sin necesidad de palabras adicionales. Sabían que lo que estaban planeando era arriesgado, pero también entendían que se trataba de una cuestión de honor, de proteger a su hermana y a su familia. Cristian Nodal no solo había roto el corazón de Ángela, sino que también había mancillado el apellido de los Aguilar. Para Emiliano y Leonardo, esto era un agravio que no podían dejar pasar.
Leonardo, con una expresión seria, miró a su hermano y dijo con firmeza: «Este tipo necesita entender que nuestras hermanas no son un juego. No puede ir con otras mujeres y pensar que va a seguir como si nada hubiera pasado. Es hora de que vea las consecuencias de sus actos». Emiliano, sintiendo el peso de las palabras de su hermano, se sintió aún más decidido. En su mente, visualizó el momento exacto en que entrarían al camerino sin ser vistos, y en cuestión de minutos, Cristian entendería que con los Aguilar no se juega. «Así será, carnal», dijo con una sonrisa de satisfacción, dándole una palmada en la espalda a Leonardo. «Nos veremos en el camerino y le daremos una lección que no olvidará. Nadie juega con nuestra familia y sale impune». Los dos hermanos se quedaron allí, observando el horizonte desde el rancho, sabiendo que, más allá de la venganza, se trataba de restaurar el respeto y la integridad que creían que Cristian había destruido. Esa noche, Emiliano y Leonardo verían la oportunidad de vengar el honor de Ángela y, con ello, preservar el respeto por la familia Aguilar. Mientras tanto, Cristian Nodal se encontraba en su camerino, disfrutando de la calma después del bullicio del concierto. La adrenalina del escenario aún recorría su cuerpo, y mientras tomaba un sorbo de tequila, cerró los ojos por un momento, convencido de que había logrado salir airoso de todo. Pero de repente, un golpe fuerte en la puerta lo sacó de su ensueño. Abrió los ojos, extrañado, y sonrió despreocupado. «Sí, pasen», dijo, sin anticipar lo que estaba por suceder. Cuando la puerta se abrió, su sonrisa desapareció al instante. Emiliano y Leonardo Aguilar estaban frente a él, con el ceño fruncido, sus miradas fijas y llenas de una furia fría que hizo que el aire se volviera denso. Cristian intentó sonreír nerviosamente, pero su voz salió temblorosa. «Chicos, ¿qué pasa? ¿Todo bien?». La respuesta de los hermanos fue el silencio. Emiliano cerró la puerta detrás de él, mientras Leonardo avanzaba con paso firme, acercándose a un Cristian que, en ese instante, comenzó a sentir que todo había dado un giro aterrador. A Cristian, quien apenas podía mantenerse consciente. La ambulancia se llevó al hombre que alguna vez fue la estrella de su propio mundo, ahora un hombre roto, cuyo rostro ya no reflejaba el joven talentoso y seguro que había sido. Ángela observaba, su corazón dividido entre la furia hacia él y una pena inexplicable que la envolvía. Había decidido no preocuparse más por él, pero ver a Cristian en ese estado, sumido en el caos que él mismo había creado, la destrozaba por dentro. Mientras el vehículo se alejaba, las sirenas desapareciendo en la distancia, Ángela se quedó de pie, inmóvil, mirando el lugar donde Cristian había caído, casi como si esperara que la situación fuera a cambiar, como si aún fuera posible revertir todo lo que había sucedido. Pero, en lo profundo de su alma, sabía que ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, las palabras no podían deshacer lo que se había roto, y el amor que una vez había tenido por él ya no era suficiente para curar las heridas que él mismo había causado. Emiliano y Leonardo regresaron al rancho en silencio, sus rostros endurecidos por lo que acababan de hacer. Ninguno de los dos dijo una palabra mientras caminaban hacia la sala, donde se sentaron frente a la chimenea, dejando que el calor del fuego inundara la habitación sin decir nada más. La furia que los había impulsado a actuar ya se había desvanecido, dejándolos con una sensación de vaciedad. Sabían que lo que hicieron no iba a devolverles a Ángela, ni a hacerla olvidar la traición de Cristian, pero sentían que, de alguna manera, el honor de su familia había sido restaurado. Aún así, no pudieron evitar sentirse vacíos, como si el precio de la venganza fuera más alto de lo que habían imaginado. Mientras tanto, en la fría oscuridad de la ciudad, Cristian pasaba por una etapa de profunda reflexión, apenas consciente de lo que había sucedido. El alcohol, las lesiones, y el peso de las decisiones tomadas en su vida lo habían dejado en un estado mental caótico. La imagen de los hermanos Aguilar lo perseguía, y el dolor físico no se comparaba al dolor emocional que sentía. Cada golpe que había recibido parecía ser una bofetada a su propia conciencia, y las palabras de Emiliano seguían resonando en su cabeza. «Te vas a arrepentir de cada mentira que le dijiste a Ángela». Era como si esas palabras le perforaran el alma, dejándolo sin aliento. Y fue en ese momento, en ese instante de profunda desesperación y arrepentimiento, que Cristian comprendió lo que había perdido, la confianza de una mujer que alguna vez creyó en él, el respeto de una familia que lo había considerado parte de ellos, y, lo más importante, su propia dignidad. El brillo de la fama ya no era suficiente para llenar el vacío que sentía, y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que no solo había fallado a Ángela, sino a sí mismo. La siguiente vez que despertó, estaba en un hospital.
El dolor lo sacó de su letargo, y con ello, la cruda realidad de lo que había ocurrido. Ángela estaba allí, su rostro lleno de angustia, pero también de una determinación inquebrantable. Él no pudo evitar sentir una oleada de vergüenza al verla. ¿Cómo podía mirarla a los ojos después de todo lo que había hecho? Las palabras se quedaron atoradas en su garganta, incapaces de salir. Su orgullo, el mismo que lo había mantenido a flote en el escenario, se desmoronaba lentamente, y la culpa lo invadía con cada segundo que pasaba. En ese momento, el mundo de Cristian Nodal, que alguna vez estuvo lleno de aplausos y luces brillantes, se había derrumbado. ¿Sería capaz de reconstruirlo? ¿O este sería el punto de no retorno para él? El futuro era incierto, pero lo que estaba claro era que Cristian tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus actos de una manera que jamás imaginó. El costo de su traición era mucho más grande de lo que había anticipado, y la lección que había aprendido de la manera más dura posible era que no todo en la vida podía comprarse con fama, dinero o talento. Las horas pasaron lentamente mientras Cristian luchaba con su dolor físico y emocional. Ángela se mantenía cerca, pero su actitud ya no era la misma. Había cambiado. Ya no era la mujer que confiaba en él, ni la que creía en su redención. Cristian sabía que, aunque quisiera, no podría volver a encajar en su vida de la misma manera. El daño había sido demasiado grande, y las cicatrices que había dejado en el alma de Ángela eran profundas. A lo lejos, Emiliano y Leonardo observaban desde la distancia, sabiendo que todo había cambiado para siempre. La venganza que habían ejecutado no les había traído la paz que esperaban, y aunque se sentían más tranquilos por haber defendido el honor de su hermana, no podían dejar de preguntarse si realmente habían logrado lo que querían. La familia Aguilar nunca volvería a ser la misma, al igual que Cristian, y todos, de alguna forma, tendrían que lidiar con las consecuencias de esta noche. La oportunidad de hacer lo correcto, de redimirte, de ser un hombre decente, pero preferiste seguir con tu egoísmo y tus mentiras. No solo traicionaste a nuestra hermana, Cristian, sino que jugaste con su vida, con su corazón, y ahora, por lo que hiciste, ella ya no es la misma. Y tampoco lo serás tú después de hoy. Cristian intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más espeso, más denso, el miedo apoderándose de él con cada segundo que pasaba. En su mente, intentaba encontrar una salida, alguna forma de arreglar lo que había destruido, pero en su corazón sabía que no había vuelta atrás. Las lágrimas de Ángela, la frialdad en los ojos de Emiliano y Leonardo, el dolor en cada palabra de su hermana, todo eso lo aplastaba. Leonardo, que permanecía inmóvil junto a la puerta, observaba a Cristian con una mezcla de desprecio y desilusión. No se trataba solo de un hombre que había fallado, sino de alguien que había jugado con su confianza y la de su hermana de una manera que no merecía perdón. «¡Basta!», exclamó Emiliano, interrumpiendo el silencio con una furia que resonó en el camerino. Avanzó un paso más hacia Cristian, haciendo que su corazón se acelerara. La proximidad del hermano de Ángela lo hizo sentirse pequeño, vulnerable. El ambiente, cargado de tensión, lo rodeaba como una tormenta imparable. «No puedes entender lo que le hiciste, lo que nos hiciste a todos, Cristian», continuó Emiliano, con la voz más baja pero igual de feroz. «Pensaste que, por ser quien eres, podrías hacerle lo que quisieras a nuestra hermana. Que podrías romper su corazón y seguir adelante como si nada, como si las consecuencias no existieran. Pero hoy, te vas a enfrentar a algo que no habías anticipado. Hoy, vas a pagar por cada mentira, por cada engaño, por cada palabra que la dañó». Cristian, que antes había sido tan seguro de sí mismo, ahora se encontraba atrapado en la fría realidad de la situación. Los recuerdos de sus decisiones pasadas se desplegaban en su mente como una película incontrolable. Las mentiras, los engaños, el desprecio con el que había tratado a Ángela, todo lo que había considerado como un juego, ahora era un peso insoportable. Y la rabia de los hermanos Aguilar solo hacía que el sentimiento de culpabilidad creciera más. Pero mientras Emiliano y Leonardo continuaban su reclamo, algo dentro de Cristian comenzaba a despertar, una pequeña chispa de conciencia que había estado dormida durante tanto tiempo. El arrepentimiento que sentía por sus acciones no era solo por el daño que había hecho a Ángela, sino por lo que él mismo había llegado a ser. El hombre frente a ellos ya no era el que había subido al escenario lleno de sueños y promesas. Ahora, era un reflejo distorsionado de sus propias decisiones, alguien que se había perdido en el camino y, lo peor de todo, alguien que ya no tenía la capacidad de regresar.
Las palabras de Emiliano y Leonardo, cargadas de reproche y rabia, calaban en su piel como agujas, pero Cristian solo podía mirar al suelo, sin poder sostener la mirada de nadie. Sabía que lo que le esperaba al final de esa confrontación no era solo un castigo físico, sino una condena emocional de la que no podría escapar fácilmente. Eres un hombre acabado, Cristian. Y por mucho que llores, por mucho que te arrepientas, ya no hay nada que te devuelva lo que perdiste, sentenció Emiliano, su voz como un filo cortante. En ese instante, Cristian sintió que la última parte de su orgullo se desmoronaba. No solo había perdido a Ángela, sino también su dignidad, su lugar en el mundo, y todo lo que alguna vez creyó que tenía. La realidad de lo que había hecho lo golpeó con fuerza, y aunque la humillación era abrumadora, lo que más le dolía era saber que no había forma de volver atrás. No podía cambiar el daño que había causado, no podía revertir el dolor que había infligido a la mujer que alguna vez amó, ni la destrucción que había dejado a su paso. Los hermanos Aguilar lo miraban fijamente, esperando una reacción que no llegaba. La indiferencia en sus rostros era la última señal de que la batalla ya estaba perdida para él. Finalmente, Emiliano y Leonardo se giraron, dando por concluido el enfrentamiento, dejando a Cristian ahí, solo y roto. Pero antes de salir, Emiliano no pudo evitar lanzar una última mirada cargada de desprecio. Nunca olvides lo que hiciste. Y nunca pienses que vas a salir impune. La puerta del camerino se cerró tras ellos con un fuerte golpe, y Cristian se quedó allí, temblando, rodeado por las sombras de su propia caída. Con el cuerpo adolorido y la mente nublada por el dolor y la vergüenza. Cristian permaneció allí, con la mirada perdida y el rostro lleno de moretones, incapaz de levantarse, su cuerpo debilitado por los golpes y por la culpa que lo carcomía. Los ecos de las palabras de Emiliano y Leonardo seguían retumbando en su mente, como un eco imparable que no lo dejaba escapar. Te dimos una oportunidad, pensaba, mientras su respiración entrecortada trataba de calmar el dolor punzante en su pecho. Los hermanos, al darse vuelta para marcharse, no mostraron ni una pizca de piedad. Para ellos, la situación estaba clara, Cristian había cruzado una línea que no se podía perdonar. Había jugado con el corazón de su hermana, había destruido todo lo que ella había construido con su amor y confianza, y ahora debía pagar las consecuencias. Cristian, con la mirada fija en el suelo, intentó levantarse una vez más, pero su cuerpo le falló. El peso de la humillación, de su propio fracaso, lo aplastaba más que los golpes recibidos. No podía encontrar una salida, no podía encontrar las palabras adecuadas para justificar lo injustificable. Intentó una última vez pedir perdón, pero las palabras se desvanecieron en su garganta, como si ni él mismo creyera en ellas. La sala estaba vacía, el camerino en silencio, salvo por el sonido de su respiración agitada y el eco lejano de las puertas cerrándose tras los hermanos. Cristian se quedó allí, solo, derrotado y sin saber qué hacer. La vida que había conocido se desmoronaba a su alrededor, y aunque su cuerpo sangraba, era el alma la que más dolía. La traición de un amor, el desprecio de una familia, la impotencia de no poder hacer nada para arreglar lo que había roto. Se había convertido en una sombra de lo que había sido, y esa sombra lo perseguiría siempre. Los recuerdos de Ángela lo golpeaban como una marea imparable, su sonrisa, su confianza, la forma en que él la había decepcionado. Y sin embargo, incluso ahora, cuando el dolor físico era insoportable, el dolor emocional lo desgarraba aún más. La imagen de su rostro lleno de lágrimas, su tristeza y su dolor, se grababa en su mente, y todo lo que había hecho parecía no haber valido la pena. Las horas pasaron lentamente, y Cristian se quedó en el suelo del camerino, intentando levantarse, pero sin fuerzas para hacerlo. El tiempo parecía haberse detenido, pero cada segundo que pasaba solo aumentaba el peso de su culpa. Sabía que no había forma de redimir lo que había hecho, no había forma de recuperar el amor y la confianza que había destruido. Y aunque en su interior deseaba con desesperación poder deshacer todo lo que había hecho, sabía que el daño era irreversible. Ángela ya no era la misma, y él tampoco. El amor que alguna vez compartieron había desaparecido, reemplazado por una profunda herida que ni él ni ella podían sanar. Cristian había perdido más que una relación, había perdido su humanidad, su capacidad de ser el hombre que alguna vez soñó ser. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Cristian levantó la cabeza, aún con dificultad, y miró hacia la puerta del camerino, como si esperara que algo cambiara, que alguna esperanza surgiera de la nada. Pero la puerta estaba cerrada, y la única compañía que tenía era la de su propio arrepentimiento.
Se quedó allí, en el suelo, con las manos temblorosas y el corazón roto, sabiendo que el precio de su traición había sido mucho más alto de lo que jamás imaginó. Y aunque su cuerpo sangraba y sus ojos se cerraban por el agotamiento, la verdad era que no había escapatoria para él. Había destruido lo que más amaba, y esa era una condena que no podría librar jamás.